Doc Holliday fue uno de los personajes más emblemáticos del viejo oeste, conocido tanto por su destreza con las armas como por su vida llena de conflictos. Su habilidad con el revólver lo convirtió en una leyenda, pero pocos saben cómo alcanzó esta destreza. Nacido en 1851 en Georgia, John Henry Doc Holliday comenzó su carrera como dentista, pero las circunstancias de su vida lo llevaron por un camino mucho más oscuro. Su encuentro con el juego y el alcohol lo transformó en un hombre complicado. Doc fue diagnosticado con tuberculosis a una edad temprana, lo que lo obligó a mudarse hacia el oeste en busca de un clima más seco, recomendado por los médicos para aliviar su afección. Este cambio de rumbo sería crucial para su destino. El oeste fue el escenario perfecto para que el joven Holliday se convirtiera en un pistolero. En las décadas de 1870 y 1880, las ciudades del oeste se veían envueltas en constantes enfrentamientos, y Holliday se vio envuelto en varios de estos duelos, ganándose rápidamente una reputación. Doc Holliday no solo era conocido por su rapidez con el revólver, sino también por su actitud fría y calculadora. Su habilidad con las armas le permitió sobrevivir en un mundo donde los enfrentamientos eran casi una norma, y su destreza fue probada varias veces. A lo largo de su vida, Holliday tuvo varios enfrentamientos, pero uno de los más famosos fue el duelo en el Oca Corral. Aunque no fue el principal actor en el evento, su participación cimentó su lugar en la historia del oeste. Fue un hombre que no dudaba en enfrentar a sus enemigos. El Oca Corral ocurrió en Tombstone, Arizona, en 1881. Doc estaba al lado de Wyatt Earp y su hermano Virgil, quienes también eran conocidos por su habilidad con las armas. Este duelo sería uno de los más emblemáticos de la historia del viejo oeste. Doc Holliday había ganado varias peleas y duelos antes de este enfrentamiento. Su rapidez con el revólver lo convirtió en un hombre temido. Pero lo que lo hizo destacar fue su capacidad de mantenerse calmado bajo presión. El control mental era tan importante como la destreza física. Muchos relatos cuentan que Holliday fue un hombre de principios, siempre dispuesto a defender a sus amigos y aliados. La habilidad para manejar un revólver era solo una parte de su legado. Era un hombre que, a pesar de su enfermedad, nunca dejó que sus debilidades lo detuvieran. El revólver que utilizaba Holliday era un modelo Colt Buntline especial, que se hizo famoso por su largo cañón. Aunque no era el revólver más común entre los pistoleros del oeste, su precisión y potencia hicieron que fuera ideal para las situaciones extremas en las que Doc se encontraba. La habilidad de Doc no solo era física, sino también mental. En varias ocasiones, se cuenta que él permaneció sereno incluso cuando las tensiones alcanzaban su punto máximo. Este control de sí mismo fue uno de los elementos más destacados de su personalidad y habilidad como pistolero. Doc no solo se ganó la fama por sus duelos, sino por su actitud desafiante. En una época donde las peleas podían estallar en cualquier momento, su reputación lo precedía. La presencia de Doc Holliday en un enfrentamiento significaba que probablemente no quedaría ninguno de los adversarios de pie. A lo largo de su vida, Holliday nunca buscó la fama ni la gloria. Era un hombre marcado por la enfermedad, pero al mismo tiempo era un hombre de principios. A pesar de su mala salud, su habilidad con el revólver lo convirtió en uno de los hombres más temidos del oeste. La relación entre Doc Holliday y Wyatt Earp fue fundamental para la construcción del mito del viejo oeste. Juntos vivieron algunos de los momentos más tensionantes de la historia del oeste, y la habilidad de Holliday con las armas fue clave en su éxito. A lo largo de los años, la figura de Doc Holliday se ha convertido en una de las más románticas del oeste. Su historia es un testamento de cómo, en una época de violencia y ley del más fuerte, los hombres con gran habilidad y voluntad de sobrevivir se ganaron su lugar en la historia. En resumen, Doc Holliday fue mucho más que un dentista o un hombre enfermo. Fue un hombre de gran habilidad con las armas, conocido por su serenidad bajo presión y su lealtad a sus amigos. A lo largo de los años, su nombre se ha mantenido como sinónimo de destreza y coraje. La fama de Doc Holliday se consolidó no solo por su habilidad con el revólver, sino también por su carácter. En situaciones extremas, su capacidad para mantener la calma le permitió convertirse en una figura central del viejo oeste. En el Oca Corral, donde la tensión estaba al máximo, Doc demostró su destreza.
Durante el enfrentamiento, estuvo cerca de ser abatido, pero su precisión y rapidez con el revólver fueron cruciales. A pesar del caos, salió victorioso, reafirmando su reputación. A lo largo de su vida, se dice que Holliday nunca disparó primero en un duelo. Prefería esperar a que su oponente se moviera, mostrando una disciplina que pocos pistoleros de la época compartían. Esto le permitió sobrevivir a numerosos enfrentamientos. La relación de Holliday con los Earps fue una de las más conocidas en la historia del oeste. A menudo se decía que, si bien Wyatt Earp era el líder en el campo, Doc Holliday era quien verdaderamente daba miedo a sus enemigos. Su presencia en un duelo era suficiente para intimidar. En términos de destreza, Holliday era conocido por ser extremadamente preciso. Aunque su enfermedad le afectaba físicamente, su habilidad con el revólver no se veía comprometida. A menudo se decía que su puntería era casi perfecta, algo que pocos podían igualar. A lo largo de su vida, Doc Holliday fue el centro de muchas leyendas. Los relatos sobre su habilidad con las armas, sus duelos y su actitud desafiante han sido ampliamente difundidos. Sin embargo, el verdadero legado de Holliday es su influencia sobre la cultura del oeste. En su tiempo, Doc Holliday era reconocido no solo por sus duelos, sino también por su personalidad. Era un hombre con una moral estricta y una lealtad inquebrantable hacia aquellos a los que consideraba amigos. Su vida fue una mezcla de valentía y sufrimiento. Aunque vivió en una constante lucha contra la tuberculosis, su vida fue marcada por una serie de duelos y enfrentamientos. La tuberculosis no solo le afectaba físicamente, sino que también influyó en su forma de enfrentar la vida, como si no tuviera nada que perder. Uno de los aspectos más interesantes de la habilidad de Holliday con el revólver era su rapidez. Mientras que otros pistoleros se enfocaban en la puntería, Doc era conocido por la velocidad con la que sacaba y disparaba su arma, lo que le daba ventaja en cualquier duelo. Doc Holliday nunca fue un hombre de muchas palabras, pero su acción hablaba por él. En cada duelo, sus movimientos eran rápidos y calculados. Sabía exactamente lo que tenía que hacer para salir victorioso, y eso lo hizo un enemigo formidable. A pesar de su enfermedad, su habilidad con las armas lo convirtió en un hombre de respeto. En una época donde la supervivencia dependía de tus habilidades para defenderte, Doc Holliday demostró ser un hombre que podía manejar cualquier situación. Se ha dicho que Doc Holliday nunca buscó la fama, pero su habilidad con el revólver y sus famosos duelos lo llevaron a convertirse en una leyenda. Su vida fue corta, pero su influencia en la historia del oeste es profunda y perdura hasta nuestros días. En los duelos, Holliday tenía una ventaja considerable debido a su capacidad de mantener la calma bajo presión. Mientras que otros pueden haber vacilado, él nunca perdía la compostura. Este control sobre sí mismo fue una de sus características más destacadas. El legado de Doc Holliday es indiscutible. Su habilidad con el revólver, su participación en eventos históricos como el Oka Corral y su actitud de no temerle a la muerte lo han convertido en una de las figuras más célebres del viejo oeste. En resumen, la habilidad de Doc Holliday con el revólver fue solo una parte de lo que lo convirtió en una leyenda. Su vida estuvo marcada por su lealtad, su valentía y su destreza en situaciones extremas. A través de sus acciones, se ganó un lugar en la historia. Si te ha gustado esta historia sobre Doc Holliday, asegúrate de darle like al vídeo y suscribirte al canal para más contenido sobre la historia del viejo oeste y otros eventos históricos fascinantes.